Disculpen los inconvenientes así. Todavía están entrando algunas personas, entonces vamos a dar tal vez un minuto más y vamos a empezar con el repaso. De antemano les agradezco a todos por estar acá. Veo que tienen interés por aprobar el curso. Y quizás algunas de las recomendaciones que he notado en otros años y que estoy notando también en esta clase, en este curso, en este año, es que a veces tenemos carencia en el aspecto matemático. Entonces es importante ir a los ejercicios que les hemos recomendado para que puedan reforzar esa parte, para que puedan aprender mejor, para que puedan aprender incluso de eso, porque es algo que si no nos lo enseñaron, estamos a tiempo para aún aprenderlo, repasarlo por nosotros, y si aún les quedan dudas, pues el licenciado Edson con mucho gusto también les estará clarificando cualquier duda, cualquier dificultad que tengan con algún ejercicio en específico, pero sí se les recomienda ir a los ejercicios que les recomendamos de los libros de matemática y que los empiecen a realizar. Así incluso van a ver que pueden apreciar mejor la clase, porque el licenciado Edson, creo que todos han notado que sabe mucho, tiene mucha habilidad para enseñar, y tener su licenciatura en matemática creo que solamente le suma. Bueno, creo que ya vemos bastante, no sé si va a entrar alguien más, pues se nos irán agregando conforme ya vayamos empezando. Ok. Bueno, vamos a hablar un poco de las generalidades de lo que hemos visto en este curso. Yo no voy a tocar ningún tema nuevo. Todo lo que el licenciado Edson lo ha explicado, y probablemente lo ha explicado mucho mejor de lo que yo podría hacerlo, es lo que vamos a ver en los exámenes y es en lo que nos vamos a estar basando ahorita. ¿Qué temas hemos visto hasta el momento? Pues comenzamos un poco con el plan de producción. ¿Y qué era el plan de producción? Podríamos decir un vector, un par ordenado, si solo existiese un insumo K y un insumo L. Y de este plan de producción pasamos a entendemos que primero teníamos que entender qué era el plan de producción. Las definiciones, quizás las que el licenciado Edson ha dado, son las más claras que podemos concebir, pero creo que había un poco de confusión al principio con eso, que los planes de producción son parte del conjunto de producción, que también se pueden conocer como el conjunto de probabilidades de producción. Todo lo que es viable, todo lo que es posible con cierta función para poder, dados los insumos que tenemos, para poder llegar a, a cierta producción. Después de esto empezamos a ver los temas matemáticos, que fue donde quizás algunas personas, antes de quizás no entenderlos en la totalidad, más que todo les causa un poco de temor, porque es común escuchar de que alguna persona escoge cierta carrera o evita otra carrera por los temas de matemática, y en realidad la matemática es muy fácil bueno, quizás yo no estoy en la posición para decir que es muy fácil de comprender. El licenciado Edson probablemente sí lo está, pero no presenta mayor complejidad, porque la solución la tienen ustedes no en un libro, no en otra persona, sino la tienen enfrente de ustedes, solamente tienen que resolver lo que se les está hablando. Entonces, esta R quizás no se asemeja mucho a la que el licenciado había dibujado en el pizarrón, pero podemos decir que que cualquier conjunto de producción va a estar contenido en RL, que va a ser cierta cantidad de reales. Luego el licenciado Edson nos ha puesto esta
condición, para llevarlo a un tema más, a un punto más universal. Y esto quizás no, todos logran ver la pantalla que estoy presentando, ¿no? Sí, Sí, licenciado. Sí, Y licenciado. con ¿Va a una grabar la consulta. clase o no? Puedo grabarla. No voy a dar ningún tema nuevo. Déjeme ver si me deja grabarla. Que eso estaba viendo al principio, pero no me dejaba. Miguel está grabando la clase, dice. Pero desde mi lado no me deja. Aquí debe estar la opción para grabarla, pero no me da la opción para grabarla. Ah, ahí estamos, Miguel. Gracias. Entonces ahí estamos, compañeros. Pero desde mi lado, por alguna razón, no me da la opción. No sé por qué. En fin. Entonces regresemos a la ecuación. Que quizás muchas personas sentían un poco de confusión al verlo así, pero si vamos paso a paso, si siguen cada uno de lo que aquí dice, entonces verán que no resulta muy complicado. Vamos a compartirles otra pantalla. Entonces, ¿qué decía esto? Que un conjunto Y va a ser igual a un par ordenado de X, Y, podría ser K, L, pero va a estar dado por X, que es un insumo, Y la producción, que pertenece a RL. Y en este ejemplo que nos dio el licenciado Edson, el L era un 2, era una potencia 2. ¿Por qué? Porque estaba en dos ejes del plano cartesiano. Estaba en dos ejes, en X y Y. Entonces solamente el conjunto va a ser un par ordenado que pertenece a los números reales, tal que, y esto es lo que nos da la condición, Y tiene que ser menor o igual a X al cuadrado. Y creo que esta parte que si ahora lo ven más detenidamente, cuando el licenciado Edson les estaba preguntando de cuáles eran las posibilidades de producción cuáles eran las posibilidades de producción dado, por ejemplo, si X, si X era 2, era lo posible que podría ser Y. Entonces solamente teníamos que elevar esta X al cuadrado y podíamos decir que las posibilidades de producción iban a ser hasta un límite de 4. Pero también la condición nos dice que X tiene que ser mayor a 0. Entonces, con cada cantidad de trabajo, ¿cuánto podemos producir? De 1 a 4. Y no puede ser más de 4. Algunas personas empezaron a decir como unos números más grandes, 10, 12, 8 creo, no me recuerdo. Pero aquí es donde uno tiene que fijarse cuál es la condición para que podamos tener claro cuál es nuestra función de producción, que fue el siguiente tema que se abordó después de esto. Entonces, un plan de producción es un punto en la función o en la recta que, como en la recta que había dibujado el licenciado, pero va a ser solamente un punto. Déjenme traerme.
Entonces, un plan de producción va a ser solamente un punto en cualquiera de esta recta, en cualquiera de todo lo que está contenido aquí. Solamente un punto, pero el conjunto de producción o el conjunto de posibilidades o probabilidades de producción es todo esto, todo lo que es fiable, todo lo que es posible. Entonces, tenemos que tener esa parte clara porque después de esto íbamos a avanzar a lo que era la función de producción. Y de esto todos podemos entender por conocimiento del que ya cada uno de nosotros tenemos, que lo eficiente, que lo eficaz es algo que se está haciendo de forma óptima, lo que se está haciendo de forma apropiada. Si alguien está trabajando con pereza o con distracciones, con el celular en la mano, quizás no va a producir de igual manera o no va a estudiar de igual manera de si alguien que se está enfocando solamente en estudiar o solamente en trabajar o solamente en cierta parte del proceso productivo. De eso pasamos a ver los vectores técnicamente eficientes, que lo definíamos de esta forma. De los vectores técnicamente eficientes. Como bien decíamos, iba a ser un punto, entonces, si tuviésemos estos vectores, ¿cuáles podemos decir que son técnicamente eficientes? Solamente aquellos que alcanzan que es eficiente, que está alcanzando un máximo de la producción, dada cierta cantidad de insumos. Entonces, brevemente, si dijéramos que este vector está dado por y, x1, x2 y x3, siendo y el nivel de producción que se alcanza y cada uno de los x son los diferentes insumos que cierta firma está utilizando. Entonces, y es 1500, 800, 1600, 1400. Y así x1 es 20, 20, 20, 18, x2, así sucesivamente. Entonces, si le aplicamos esta forma a estos vectores, podemos intentar decidir cuáles de estos son técnicamente eficientes. ¿Y cómo vamos a determinar cuáles de estos son técnicamente eficientes? Bueno, si hay uno, por ejemplo, aquí tenemos un nivel de producción de 1500 con los insumos de 20, 300 y 10. Pero aquí, en el C, tenemos que hay un nivel de producción más alto de 1600 con la misma cantidad de insumos, entonces podemos decir que este de acá no es técnicamente eficiente. ¿Por qué? Porque hay uno que está alcanzando un nivel más alto de producción con los mismos insumos. Entonces, decía el licenciado Edson que no podía haber un E sub I dando la condición que hubiese un Y sub J que fuera más eficiente. Entonces, no podía haber un Y sub I, digamos que este vector sería el Y sub I, el primer vector que estamos viendo, pero estamos encontrando otro vector, puede ser Y sub J, Y sub H, Y sub cualquier vector, cualquier otro vector, que esté siendo más eficiente que el Y sub I. Creo que eso tal vez causaba un poco de confusión, no sé si me estoy logrando explicar. Si tienen alguna duda, igual me pueden hablar. Sí, se entiende. Ok, muchas gracias. Sí, se entiende. Entonces, por descarte decimos que A no es un vector técnicamente eficiente.
¿qué podemos decir? Aquí también quizás cabe recordar una definición que dijo el licenciado Edson, que, que era el capital, era la capacidad instalada de cierta firma. Él hablaba de una firma de zapatos, creo, una firma de automóviles también dio el ejemplo. Da la capacidad instalada de cierta firma. Si quisiésemos comparar este vector B, vemos que está alcanzando un nivel de producción de 1400, utiliza 18, 200 y 10 de los insumos. La capacidad instalada, pues esa no nos la están dando, pero sabemos que si 20, si el vector A está utilizando 20 del insumo X sub 1, entonces aquí estamos dejando de utilizar insumos que tenemos a disposición porque es la capacidad instalada de cierta firma y por consiguiente tampoco está alcanzando un nivel óptimo de producción, si nos está quedando. Lo mismo quizás podríamos decir también de este, pero si queremos señalar exactamente cuáles son los vectores técnicamente eficientes, entonces solamente diríamos que vamos a verlo con azul, que este es el vector técnicamente eficiente si lo comparamos con estos. Ya. De esto, como les comentaba, habíamos pasado a la función de producción. Disculpen. Y decíamos que cuál era la función de producción. Iba a ser un subconjunto del el conjunto de producción. Entonces nos van a dar cierta función de producción y esa función de producción nos va a decir con qué estamos trabajando. Entonces nuestra función de producción iba a estar en, vale la redundancia, iba a estar en función de el capital y el trabajo. El capital y el trabajo, dado que son insumos, el licenciado Edson hablaba que podían ser fijos, insumos fijos o insumos variables. ¿En qué punto de la producción podían ser insumos fijos o insumos variables? Y ahí ya le agregábamos el factor tiempo en la temporización de la producción. Si estamos hablando de un corto plazo en el que, digamos, por ejemplo, aquí en Guatemala, en este momento, quizás la situación no permita ampliar para algunas firmas que puedan ampliar su capacidad instalada. Entonces, ¿cuál es el insumo que pueden variar? El insumo trabajo. Pueden contratar más o menos personas, digamos menos para mantener el distanciamiento social, pero por las condiciones, por cómo están, si es una firma, por ejemplo, un restaurante tal vez, no puede ampliar en el corto plazo su capacidad instalada, no puede construir más niveles o comprar más propiedades porque eso implica un bien, el capital, que es un bien escaso para algunas firmas, para la mayoría en realidad. Entonces, en el corto plazo, un factor iba a ser fijo, que era el capital, y un factor denominado trabajo iba a ser variable. Y de eso íbamos a empezar a ver cierta función de producción que iba a estar implicada por K y L. Y usualmente, como estaba en el laboratorio, nos daban K. ¿Cuál era el valor de K? ¿Por qué? Porque ese era un bien fijo. Entonces nos movíamos a la producción en el corto plazo. Y de la producción de corto plazo, ¿qué empezamos a ver? Empezamos a ver lo que era el producto medio, nos daban una función de producción y de esto íbamos a obtener el producto medio y el producto marginal. Entonces en esto pongamos un poco de
de atención, porque es algo que lo vemos en las primeras clases. No sé si se recuerdan, el lunes creo que fue, el licenciado Edson hacía ciertas preguntas y creo que a él le preocupó mucho que muchas personas decían que no sabían. Él incluso dijo, bueno, si ya más personas me dicen que no saben cuál es la respuesta de lo que él estaba preguntando, pues se iba a preocupar y definitivamente pues sí se preocupó un poco porque pueden haber diferentes factores que estén afectando ese proceso productivo. Uno, lo entendemos, sería el punto en el que quizás no nos enseñaron, quizás el área común para economistas no es lo que quisiéramos que fuese. Y el otro factor es si ustedes en realidad están estudiando, si ustedes en realidad están haciendo los ejercicios o están leyendo los libros de referencia, y si están obviamente avanzando con el laboratorio como les habíamos comentado. Entonces, regresando al tema, el producto medio, habíamos dicho que iba a ser la producción partido el número de trabajadores que tuviésemos. Entonces acá lo tenemos bastante fácil. Podemos decir que esto dividido esto, y aquí ya nos le vamos a, por el bien de que vamos a poner 0. Y aquí ya nos los iba a ir dando y así vamos a poder encontrar el producto medio, la producción por el número de trabajadores que tenemos en ese momento, de igual forma. Y el producto marginal, ¿qué iba a hacer? Como él bien les decía, el producto marginal, si piensan en producto marginal, podemos pensar en muchas cosas. Una de las cosas que viene a mi mente, por ejemplo, es una pendiente. Alguien podría decir es una tasa de variación. Y así podrían dar, alguien podría decir es la inclinación. Podrían dar muchas definiciones de lo que es el producto marginal. Pero entonces tienen que tener esas definiciones claras, tienen que entender en qué punto esta recta tangente toca a la función de producción para tener claro cuál es la definición de producto marginal. Y así no importa cómo se lo pregunten o cómo lo planteen o cuál sea el problema que tengan que resolver, lo puedan abordar. Entonces, si entendemos que el producto marginal es una tasa de variación o es una pendiente, él les decía que iba a ser la producción del periodo 1 menos la producción del periodo 0 partido el número de trabajadores, que es lo que el número de trabajadores en el periodo 1 menos el número de trabajadores en el periodo anterior, o sea, lo que cambió. Si en el primer comenzamos con 0 trabajadores, cuando le agregamos 1 cambió a un trabajador, y así vamos a obtener esta tasa de variación, y así consecutivamente. Si teníamos antes dos trabajadores, ¿cuántos le agregamos? 1. Si la producción al agregarle un trabajador más incrementó de 8 a 17, hubo esta tasa de variación. Y al final del día, pues esto es lo que, esta tasa de cambio, esta variación es lo que estamos calculando y determinando como el producto marginal. Y así sucesivamente para todo el resto de la tabla. Esto es en el corto plazo. K, miren, sigue constante. K no lo están dando. Lo que estamos variando, y aquí esto podría seguir. Podríamos seguir agregando trabajadores para ver hasta qué punto nos lleva. Pero esto es en el corto plazo. Solamente uno de los factores
de los dos factores con los que estamos trabajando es variable. Y aquí, déjenme ir a la... Una vez habíamos visto que era la función de producción en el corto plazo. Empezamos a hablar de las fases de la producción. Y aquí brevemente pues podemos ver que de este lado donde tengo el cursor iba a ser la primera fase. Vemos cómo se comporta la función de producción. En un momento. Vemos cómo se comporta la función de producción, pero algo importantísimo era ver cómo se comportaba el producto marginal y el producto medio, porque esta gráfica de aquí abajo si encaja con la gráfica de arriba, pero esta gráfica de abajo es la que nos va a decir cuándo es que una fase termina y cuándo es que la otra fase comienza. Y eso fue lo que luego empezamos a ver cuando ya entramos al tema de derivar, y creo que fue donde quizás o no lo han practicado o no han terminado de comprender bien los términos. Pero si tienen claras las reglas de derivación, que en el libro de Saeter, creo que se pronuncia, no me recuerdo cómo se pronuncia este libro, Saeter creo. Sí, Saeter. En ese libro que fue el que les recomendamos para que empezaran a realizar ejercicios de matemática, ahí van a encontrar las reglas de derivación. Y esto es importantísimo para el resto del curso. Entonces, muchos repasos yo les podría dar o muchas explicaciones el licenciado Edson les podría dar, que él es brillante al momento de explicar cualquier tema. Pero si ustedes no hacen su parte, si ustedes de su lado no empiezan a realizar los ejercicios, no empiezan a leer, entonces no van a comprender la finalidad del curso. Al final del día, sé que, porque yo he estado de su lado también no hace mucho, que pues en el momento a veces lo que nos interesa es ganar el curso, pero qué mejor ganarlo porque aprendimos, porque comprendemos de qué se trata, por eso es que lo logramos aprobar. Entonces, de aquí en adelante vamos a tener muchas derivadas. Les recomiendo que se pongan al día con eso, que empiecen a revisar las reglas de derivación y aunque tuviesen la tablita de cómo derivar a la par de ustedes por las próximas clases, les aseguro que aquí a unas semanas ya lo van a poder recordar cada una de las reglas de derivación sin tener que ver la tablita, pero incluso si la miran no es ningún problema. Vamos a regresar. Entonces, ¿todos logran ver mi página de Excel? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Entonces, ¿saben qué me voy a ayudar? Voy a traerme las... Vamos a ponerlas por aquí. Vamos a irlas señalando.
Bueno, vamos a dejar esta liñita aquí. Porque en un momento vamos a hablar un poco más de eso. La primera fase parte del origen hasta el momento en el que el punto medio, que es este, desde el origen de la producción hasta el momento en el que el punto medio se iguala al producto marginal. Aquí continúa esta línea punteada. Todos logran diferenciar esta primera, vamos a ponerle un... Aquí está la primera fase. La segunda fase es desde este momento donde finaliza la primera fase hasta el punto en donde el producto marginal llega a ser cero. Y en este momento fue cuando comenzaron las demostraciones y la razón por la cual les recalco acerca de las derivadas. Entonces, tenemos que la primera fase llega al momento, parte del origen, hasta el momento en el que el producto medio se iguala con el producto marginal. ¿Y qué es el producto medio? ¿Cómo vamos a hacer esto? Derivando lo que es el producto medio. Y dado que el producto medio es un cociente, es una fracción, es un cociente, entonces vamos a utilizar la regla del cociente. ¿Qué decía la regla del cociente? Que la derivada va a ser el denominador, que es L, de L. Bueno, disculpen que no tengo una pizarra, pero espero se comprenda de esta forma y si no se comprende, por favor, háganmelo saber porque creo que va a ser la mejor forma de aprovechar el tiempo, tanto, bueno, para ustedes, porque yo ya aprobé este curso, ¿no? Entonces si ustedes están aquí es porque les interesa y si a ustedes les interesa, quisiera poderles ayudar de la mejor manera que yo pudiera. Entonces, lo que mejor puedo hacer en este momento es esforzarme por explicarles bien esto. Si en algún momento yo no sé algo o alguien tiene una duda que yo no le pueda responder, me comprometo a investigarlo o a resolver la duda y responderles lo más pronto posible o ponerles alguna aclaración en Classroom o algo así. Pero si les queda alguna duda, por favor pregúntenme, porque estamos aquí para aprender, estamos aquí para repasar lo que hemos visto y para que ustedes primordialmente estén preparados para el primer examen parcial. Si bien vale 20 puntos, el primer examen parcial vale 20 puntos porque no viene cargado, porque no nos va a dar tiempo de abarcar más contenido. Entonces es una gran oportunidad para que ustedes se preparen y obtengan una muy buena nota. Imagínense si sacan los 20 puntos del primer parcial,
Si tienen su asistencia completa todos los días, ya con eso casi que llegaron a zona mínima. Entonces, esfuércense en este primer parcial y cualquier duda que tengan pueden escribirme un correo y con gusto vamos a intentarla aclarar lo más pronto posible. Si tenemos esta definición, estábamos hablando que la derivada de este cociente va a ser el denominador sin derivar por el numerador derivado menos el numerador sin derivar por el denominador derivado. Todo esto dividido el denominador al cuadrado. Esto fue lo que casi nadie le pudo responder al licenciado Edson. Esperen un momento. Que le estuvo preguntando, pero casi nadie le logró responder. Tengo el libro de Saeter. Un momento. Aquí está bien. Esto lo acabo de ir a través de Saeter. Una vez uno de los compañeros preguntó, empezó a hablar acerca de que los problemas no los encontraba, que las respuestas de los problemas que les dijimos que hicieran no estaban en el libro, pero esta persona después supimos que ni siquiera había abierto el libro de Saeter. Entonces, esto está en la página 110, 108, perdón, para que vean que sí está, y les animo a que vayan desde la página 100, allí comienzan a hablar, o creo que antes empiezan a hablar de las derivadas, de los límites, empiezan a hablar antes, como por la página 90, vayan al libro de Saeter y lean esto en un par de minutos, en una hora ustedes ya van a poder estar derivando. Y pueden hacer si lo comprenden mejor del libro de Saeter, que es donde yo mejor lo logré llegar a comprender, pueden hacer su tablita así, tomando las fórmulas desde el libro, y hagan ustedes permítanme un momento, alguien me escribió. Gustavo, ¿qué libro es? Les voy a escribir el nombre porque quizás mi pronunciación no ayude mucho. Ese ya está colgado en el Classroom, ¿verdad, Lick? Ese libro está colgado en el Classroom. Es más, vamos a ir al Classroom. Ahí lo podemos bajar, jóvenes. Del Classroom lo pueden bajar. Si se van a la parte donde dice libros, es el el último libro que aparece. Pero dice lo ponen aquí en el chat. Así se llama. Y desde la página 100 o desde la 90 empiezan a leerlo. Les aseguro que no les va a tomar mucho tiempo. Y allí van a ver cada una de las reglas de derivación. Y así como está en esta fórmula que les estoy mostrando, así lo van a encontrar y es muy fácil de comprender. Lo vamos a explicar una vez más hasta que tengo este cuadrito. Si a alguien le queda una duda, por favor no duden en preguntarme. Me voy a esforzar por poderla responder. En un momento. No sé si Carla Flores está por allí, pero si estás por allí, Carla Flores, actualiza tu nombre o envíame un correo porque no te encuentro en mis listados. La otra vez que te dije creo que no lo hiciste, pero envíame un correo porque
tu asistencia no está siendo válida porque no te tengo en mi listado y tu nombre no aparece por ningún lado. Solo Carla Flores no me dice nada más, no te logro encontrar con esos nombres. Entonces, regresando al tema, dada la función de, este es el numerador y este es el denominador, función de x y g de x, f de x y g de x. Entonces, la derivada de esta función, que es un cociente, es el denominador sin derivar por el numerador derivado menos el numerador sin derivar por el denominador derivado. Todo esto dividido el denominador al cuadrado. Si se dan cuenta, no hay gran complejidad conseguir estos pasos. Y entonces aquí podemos decir que vamos a tomar la derivada del producto medio y va a ser la derivada del producto medio, pero dijimos que el producto medio es esto. Entonces esto es lo que vamos a derivar en función del trabajo. Entonces tomamos el denominador sin derivar, aquí está L sin derivar, por el numerador derivado. ¿Cómo podemos decir el numerador derivado? Podemos poner todo esto, que fue lo que había colocado el licenciado Edson en la pizarra ese día, o podemos ponerle esta apóstrofe que significa Q', que hace referencia a la primera derivada. Si yo le pongo dos apóstrofes, eso hace referencia a la segunda derivada. Entonces, por temas de que se mire un poco claro aquí, vamos a dejarlo así como está aquí, con la prima. Otra vez, el numerador derivado menos el numerador sin derivar. Entonces vamos a quitar esta apóstrofe de aquí por el denominador derivado. ¿Y qué era lo que no podían decir de cuál era la función identidad? Es que L en función de L, que es 1. Era eso lo que en una de las clases nadie podía responder, pero esta es la función identidad. La derivada de A es 1. Entonces aquí se queda, ¿por qué lo puse en rojo? Porque el licenciado Edson decía que poner este 1 aquí es una falta ortográfica. Solamente lo puse para que vieran que allí estaba la derivada y que recordaran cuál es la derivada de la función identidad. Y todo esto va a estar partido el denominador al cuadrado. Aquí íbamos a decir que cuál es el punto máximo del producto medio, esta liñita azul que dice producto medio. Y el máximo es cuando alcanza 0, cuando su pendiente es 0. Es esa la razón por la cual aquí lo estamos igualando a 0. Si este denominador está dividiendo, si este L al cuadrado está dividiendo, un momento. Entonces, si este L al cuadrado está dividiendo, lo vamos a pasar al otro lado a multiplicar. Y 0 por L al cuadrado va a ser igual a 0. Entonces, ¿cómo nos va a quedar aquí esta función? Tenemos que L por la primera derivada del producto menos el producto es igual a 0. Y aquí podemos seguir despejando. Dado que este está con signo negativo acá, pues si lo pasamos de este otro lado, va a estar con signo positivo. Entonces aquí me confundí yo. Pero 0 más esto
va a ser solamente esto. Entonces, decimos, si ya pasamos este que estaba restando, lo pasamos al otro lado con signo positivo, después nos queda solamente esto, la derivada de la producción. Y esta L que está multiplicando acá puede pasar al otro lado a dividir. Y si la pasamos a dividir, de este lado queda solamente la producción en su primera derivada. ¿Y qué es la producción? En su primera derivada es el producto marginal. Y Q partido L es igual al producto medio. Entonces aquí, ¿qué estamos demostrando? ¿Cuál es el punto en el que la primera fase finaliza? ¿Y cuál es ese punto? En el que se iguala el producto marginal con el producto medio. La producción partido el número de trabajadores nos da el producto medio. Entonces, este punto es el que marca en qué momento finaliza la primera fase, pero también nos muestra en qué momento inicia la segunda fase. Y la segunda fase va a ir desde el momento en el que el producto marginal se iguala con el producto medio hasta el momento en el que el producto marginal es cero. Y ese es el mismo punto en el que la producción alcanza su límite. Vamos a mover esto un poco para acá. Entonces, si la producción llega al máximo, el producto marginal va a ser igual a cero. Todo lo que pase después de eso va a marcar la tercera fase. Y en la tercera fase es sabio, es eficiente producir. No lo es. Porque si estamos... Tercera fase. En la tercera fase ya no es viable producir porque el producto marginal empieza a ser negativo y la producción empieza a caer. Entonces ahí estamos perdiendo recursos, estamos desperdiciando recursos, allí ya no es viable, ya no es eficiente continuar produciendo. ¿Y en qué punto alcanza cómo saber en qué punto alcanza Q su máximo? ¿Cómo es lo que les decía acerca de los límites que los empiezan a explicar desde la página 90, si no estoy mal, en este libro de matemática de Saesaeter? Empieza a hablar de los límites, que los límites se encuentran con la primera derivada. Entonces, si es un máximo, la función va a ser cóncava, y si es un mínimo, va a ser convexa. Dado que este es un máximo, vemos que en este punto es cuando es cero, cuando la pendiente de la producción es cero. Para encontrar su pendiente es que estamos sacando la primera derivada, que va a ser igual a cero. La producción en su primera derivada va a ser igual a cero. Y si lo volvemos a derivar, ¿qué va a ser? Menor a cero. ¿Por qué? Porque va a tener pendiente negativa. Ya está empezando a decaer. Y el producto marginal, si lo derivamos, ¿qué va a hacer? Va a ser menor a cero, porque a este punto el producto marginal ya obtuvo su mínimo. Ahí ya es igual a cero. Y si lo derivamos, va a ser negativo.
Entonces, en este punto podemos demostrar que se cumple esta condición, perdón, que el producto, que la producción, que llega a su máximo cuando el producto marginal es cero. Bueno, ¿qué más estuvimos viendo en clase? Nos dieron una función, que es también lo que van a tener que hacer en el laboratorio. Nos dieron una función y esa función íbamos a obtener el producto medio y el producto marginal para decir a qué punto de esa función se encontraba cada una de las fases. Correcto. En qué punto de esa función se encontraba cada una de las fases. En el laboratorio dice, en la parte práctica, se les da una función y dice que tienen que determinar la función de producción en el corto plazo con la condición que K es igual a 1. Vamos a hacerlo aquí también. Voy a seguir utilizando Excel porque, como les comentaba, no tengo Buenas noches. ¿Sí? Disculpe, ¿será que pueden regresar un poquito en donde estaba explicando lo de los límites? La importancia de los límites es que se me cortó la conexión, por favor. Claro, Henry, con mucho gusto. Gracias. Entonces, ¿por qué es que empezamos a hablar de... Sí logran ver mi Excel, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, Lick. Gracias. Entonces, ¿por qué la importancia de los límites? Porque nos permiten encontrar en qué punto esa función llega a su máximo o llega a su mínimo. Por simple conocimiento, vamos a saber que cuando la función es cóncava, así como esta función de producción, que aquí, si se dan cuenta, si hacemos esto punteado de aquí, hacemos lo punteado aquí, logramos ver que esto tiende a la concavidad. Entonces sabemos que en el punto cero, en el punto en el que esta función, su pendiente es cero, ese va a ser un máximo. Si fuese lo contrario, que fuese convexa, si no fuese cóncava, en ese punto, en el punto más bajo, va a ser un mínimo. Entonces, cuando lo derivamos, vamos a encontrar cuál es el valor. ¿Y cómo saber si es un máximo o un mínimo? Viendo la concavidad o la convexidad de esa función, de esa curva. Es por eso que comienza hablando acerca de límites y después Saeter empieza a hablar ya de las derivadas como tal, de cada una de las reglas de derivación. Entre ellas, en la página que les dije, no sé si 108 era, que se encuentra la regla de un cociente, de la derivación de un cociente. Lick, disculpe la pregunta. ¿Sí? ¿Qué libro es ese? Perdone. Se lo voy a escribir aquí en el chat. También está en Classroom. Ese es el nombre. Gracias. Quizás no lo pronuncio bien, pero ese es el nombre. Saeter y Hammond. Esa con S. Ajá, comienza con ese, Saeter y Hammond, y está en Classroom. En Classroom también están los ejercicios de matemática que les recomendamos que ustedes vayan haciendo para que logren comprender mejor las clases. Pero si tú vas a este libro y comenzas desde la página 90, empieza a hablar de los límites, o si comenzas desde la página 100, donde empieza a hablar de las reglas de derivación, ahí le vas a ir encontrando el libro. El libro es bastante fácil de comprender si lo empezamos a estudiar desde ya. Te agradezco. Me vale, Lick. Disculpa. Entonces, no les voy a resolver el laboratorio porque eso es tarea, pero vamos a
voy a utilizar otra función. Vamos a decir que ¿a este tamaño logran ver bien? ¿O quieren que lo agrande un poco más? Así está bien, Lick. Ahí está bien, Lick. Vamos a decir que Q, que es nuestra función, la de laboratorio es Q en función de 750 A cuadrado L cuadrado menos 5A cuadrado, no, Q, L al Q. Esa es la del laboratorio. Nosotros vamos a decir que Q va a ser una función de K y L, que va a ser 600 A cuadrado L cuadrado menos A cubo L cubo. Vamos a trabajar con esta función, la condición que K es igual a 10. Entonces, aquí está, no sé si les queda duda de cómo abordar el problema. Para los que tengan duda, voy a empezar a abordarlo así bien básico y bien general. Si nos están diciendo que K es igual a 10, ¿qué vamos a ir a hacer? Simplemente Sustituir. correcto, simplemente sustituir. Va a ser 10 y va a ser 10. Así de fácil. Entonces aquí estamos sustituyendo, vamos a quitar esto. Dos por 10 al cuadrado es 100. Y Disculpe, 100, licenciado, una duda. sí, En el ejercicio dice K1, usted está poniendo K10, ¿es lo mismo? O sea, perdone ahí la molestia. no te preocupes. Este es el ejercicio que está en el laboratorio, pero como esto es tarea y ustedes lo tienen que hacer a mano, entonces yo no lo voy a resolver porque esto es tarea. Lo que yo voy a hacer es darles un ejemplo con esta función. Ok, gracias. Esta función dada esta condición. En esencia va a ser exactamente lo mismo, solamente que ustedes tienen que realizar su laboratorio. Solamente les voy a dar una mano para que empiecen a ver cómo se abarca. Tal vez nos vamos a tardar otros minutos. Disculpen que en realidad tuve unos problemas allí y en lo que esperábamos a que entraran todos los compañeros empezamos un poco tarde. Entonces, vamos a tomar un par de minutos más. Dime. Perdón, el laboratorio va a 100% a mano, ¿verdad? Correcto. Este primer laboratorio va a ser todo a mano. Si en algún momento alguno de los otros laboratorios se pudiese trabajar a alguna parte digital, yo se los haré saber, pero de lo contrario, vamos a trabajar a mano.
Tengo una pregunta. ¿Qué función es la que está usando para convertirla a exponente en los números? ¿Perdón, qué dijiste? ¿Qué función de Excel es la que utiliza para poner los números como... Como exponente. Ajá. Eh, Fíjate que aquí te da la opción en esto que administra o maneja la fuente. Aquí te da la opción de ponerlo subíndice o superíndice o subíndice. Entonces yo solamente lo que hice fue poner un macro y yo a ese macro le puse que se llamara quick y puse un macro para superíndice y otro macro para subíndice. Y eso lo puedes hacer desde las opciones de Excel. Puedes ir agregando macros porque así se me hace más fácil. En lugar de tener que desanclar aquí y seleccionarlo, mejor solo lo selecciono aquí porque se me hace un poco más fácil. Gracias, Lick. Un gusto. Entonces, vamos a decir que dijimos que 10 al cuadrado era 100 y 100 por 600. Estaba bastante fácil, solamente le agregamos el otro par de ceros. Nos va a quedar 60,000. Y lo mismo, 10 al cubo va a ser 1000. Si me llego a confundir, me corrigen. Disculpen, un momento. Te regresé, disculpen. Entonces, esto ya es nuestra función de producción. Voy a volver a marcar aquí para que veamos que este es un orden. Incluso vamos a quitar esto de la vista para que no... Entonces, disculpen que lo trabaje así, pero son las herramientas que tengo disponibles. Intentaré trabajar lo más ordenado que pueda para que no hayan confusiones. Pero si algo no se llega a entender, por favor me lo hacen saber. Bueno, entonces esto es nuestra función de producción. Cuando les pregunten cuál es la función de producción, lo único que tienen que hacer es reemplazar los valores de K dentro de la función o condición original que les han dado, y ahí tienen el primer paso, ahí ya tienen un punto. Y después, para encontrar lo que en la última clase creo que fue, estuvimos encontrando ya con la función, encontramos el producto medio y el producto marginal. Esto con el afán de que eso nos van a ayudar a trazar las funciones, las líneas, y así ya vamos a poder determinar cuáles son cada una de las fases. Entonces, ¿cómo encontrábamos aquí? ¿Cuál era el producto medio? Recordamos solamente que la definición de producto medio es el capital partido L. Entonces, si esta es nuestra función
de, de capital, solamente la tenemos que dividir dentro de L. Para determinar cuál es el producto medio. Ahí se me extraña. Ok. Y aquí, pues, ¿qué hacemos? Solamente, ya que él está afectando a cada uno de estos factores, L al cuadrado dentro de L, nos va a quedar igual a L, y esta a L al cubo, al cuadrado que diga. Esta era un L al cubo. Algo que se mira así extraño. Este era un L al cubo, entonces nos va a quedar un L cuadrado. Y el producto marginal no, vamos a poner que este es el producto medio. De aquí encontramos nuestro segundo vector, y el otro que vamos a buscar es cuál es el producto marginal. Y habíamos dicho que el producto marginal es la primera derivada de la función de producción. Entonces tomamos esta función de producción y la vamos a derivar. La regla de la potencia, aquí se baja el denominador, se baja la potencia y se multiplica. En este caso se tiene que multiplicar por esto. Si solo estuviera L, pues solo se deja el 2 allí y se le resta 1 a esta potencia. Entonces en este caso borramos la potencia porque la bajamos, y 60.000 por 2 es 120.000. Y de igual forma, eh, bajamos el 3 por 1000, 3000, y 3 menos 1 nos queda 2. Y así es como nos va a quedar nuestra función del producto marginal. Para encontrar en qué punto finaliza la primera fase, ¿qué dijimos que teníamos que hacer? Que el producto medio tenía que ser igual al producto marginal. Entonces, ¿qué se va a hacer? Pero en realidad, ahora que lo pienso, creo que esa parte no llegamos, en la que igualábamos el producto marginal al producto medio. Se toma esta función y se iguala con esta función. Esta ya es la función del producto marginal. Entonces después solamente tomamos, vamos a hacerlo acá. Pues que el producto medio es igual al producto marginal cuando finaliza la primera fase. Tomar esto. Y en este punto
es donde encontramos el momento en que finaliza la fase 2. ¿Qué tenemos que hacer aquí solamente? Es operar. Vamos a agrupar los factores iguales. Este 60.000 lo podemos agrupar con este. Vamos a traerlo. Si está con signo positivo, va a pasar del otro lado con signo negativo. Y este que estaba aquí con signo negativo, aquí, va a pasar al otro lado con signo positivo. Entonces aquí ya podemos operar estos 1000 menos 3000L menos 1000L, quedarían igual de 2000. Y estos también lo podemos operar. Nos quedaría 120.000 menos 60.000. Queda 60.000. Aquí igual tenemos factores similares. Los números los podemos agrupar con los números y las variables las podemos agrupar con las variables. Pasaríamos este 2000 que está multiplicando, lo pasamos a dividir. Y esta L que estaba aquí multiplicando, la vamos a pasar al otro lado. Ahí está. Entonces solamente operamos. Este cuadrado se va y 60.000 dividido 2000 serían 30. Y en este punto entonces sabemos que cuando L es 30, digamos que aquí fuese, en lugar de 4 tuviera un 30, en este punto es en el que sabemos que va a finalizar la primera fase. No me recuerdo, disculpen, pero no me recuerdo hasta qué punto llegamos en la última clase. Creo que de aquí en adelante el licenciado Edson lo va a seguir explicando, pero Solo nos faltó, llegamos hasta la segunda, hasta la primera derivada. Nos faltó llegar a nos faltó la tercera fase, cuando había que derivar la segunda derivada para que saliera negativa. Ahí nos quedamos. Ok, muchas gracias. Hasta este punto se logró comprender bien el proceso de las derivadas, de cómo cómo logramos igualar el producto medio con el producto marginal. ¿O existe alguna duda? No, licenciado, me ayudó bastante. ¿Está claro? Y muy buena tarde. Fíjese que yo tengo una consulta. Sí, dime. Fíjese que no sé si estoy perdida o no, pero licenciado, yo aquí en mis anotaciones tengo fases de la producción y tengo la tercera fase. Y en el producto medio, la fórmula que él dio fue Q por L dividido L. No sé si estoy bien o estoy mal o no es en esta fase que usted lo está haciendo. Ya. Incluso las cantidades, o sea, los mismos datos que usted dio, él lo dio, pero él lo resolvió de diferente manera. Ya. Gracias por la... Bien o no, pero eso es lo que yo tengo en mis apuntes y es de la tercera fase, pero la fórmula que dio del producto medio es Q por L dividido L. Ya. Gracias por tu intervención. Vamos a aclarar esa duda, que a veces cuando lo vemos así, de esta forma, así, Q
con esta L a la par, partido L, quizás se puede como que puede tendernos a confundir un poco, pero aquí lo que dice no es que está multiplicando a L, sino que la producción está en función de L. Entonces decimos que el producto medio es aquí, mira, lo único que yo hice es ponerla como subíndice para que se viera así y no causara esa confusión. Aquí lo que no estamos haciendo eso, no estamos multiplicando la producción por L, sino estamos diciendo que la producción está en función del número de trabajadores que tengamos. Entonces, por ejemplo, si tenemos, aquí dijimos que habíamos llegado a un óptimo de 30, pero podemos tener, L puede ser cualquier número, desde 0 hasta 30, o desde 1 hasta 30, o hasta más incluso, ¿no? Pero estamos diciendo que la producción, vamos a tener cierta cantidad de producción, dado el número de factor variable que tengamos. Y que esta producción, el producto medio va a ser esta producción partido el número de factor variable, el número de trabajadores que tengamos. Entonces, por eso que eso se miraba así, pero que no cause duda. Aquí no es Q por L, sino es Q en función de L. Al final sí llegamos a la misma... Es la notación, ¿eh? Ajá, correcto. Gracias por la intervención. Es la anotación. Es la forma solamente de anotarlo, pero también... no es que esté multiplicándose. No sé si eso resolvió tu duda. Sí, Lick, muchas gracias. A ti, muchas gracias por salir de la duda, porque quizás a veces tenemos dudas y por miedo a preguntar no las aclaramos y terminamos quedándonos con la duda. Como hubo una compañera que preguntó qué significa RL, ¿va? Entonces ya el licenciado nos explicó a todos cómo una R se iba a mirar en un plano solamente una recta, y R2 se iba a mirar en un cuadrante del plano cartesiano. Un R3 iba a ser una tercera dimensión, o sea, dos insumos nos ayudan a tener cierto nivel de producción. Un R4 iba a ser algo que no íbamos a poder tal vez graficar, pero entendíamos que era posible, y así sucesivamente. Entonces sí es bueno que siempre salgamos de nuestras dudas. Gracias por preguntar. Aquí entonces, para encontrar el punto, vamos a tomar el producto marginal. Voy a hacer una separación aquí. Vamos a tomar el producto marginal. Y decíamos que íbamos a encontrar en qué momento el producto marginal, en qué momento finaliza, disculpen, la segunda fase, que es el momento en el que el producto marginal llega a 0. ¿Y cómo vamos a encontrar este límite? Lo que dijo el compañero era de la segunda derivada. Y disculpen si en este momento me pierdo, pero a veces con las actividades de auxiliar que yo tengo que hacer, como presentar registros de que sí estamos dando clases, por si en algún momento llegara la Contraloría a pedir pruebas de que estamos dando clases, yo me tengo que encargar de eso, y también tengo que encargar de tomar la asistencia, que para ser justos con todos, pues sí intento hacerlo de la mejor forma para no afectarlos, ¿sí? Entonces tengo que andar viendo a que cada quien tenga encendida su cámara, y eso pues para no perder el control de que vaya a saltarme a alguien que sí mantuvo encendida su cámara, pues sí me toma el tiempo. Entonces a veces no puedo, o pierdo el hilo de la clase y no sé por qué punto vamos, pero me comprometo a siempre estar al pendiente de eso, para cuando tengamos un repaso pues yo poderles hablar exactamente de lo que estamos viendo, y su ayuda pues siempre es
agradecida porque ustedes me ayudan a encajarme un poco mejor también. Entonces, si lo último que vimos fue la segunda derivada, iba a ser que esto que tenemos acá es la... Esto que tenemos acá va a ser igual pero esto va a ser igual a la primera derivada de la producción. Y para encontrar en qué momento se alcanza su límite, su punto máximo o su punto mínimo, el producto marginal, tenemos que sacar una segunda derivada. ¿Sí? Para anotar esto. Un poco más, entonces eso es lo que habría hecho el licenciado Edson, derivar una vez más la producción sería igual a la primera derivada del producto marginal. Entonces, ¿cuál va a ser la derivada de esto? Em, si a este exponente 1 que tiene esta L le restamos 1, nos queda 0. Esta variable, esta constante, esta L que es una constante, eh, se vuelve 1, entonces 1 por 120.000 sigue siendo 120.000. Y aquí si volvemos a derivar, 2 por 3.000 serían 6.000. Y aquí se va este exponente. Entonces, este es el punto en el que, esta es la segunda derivada, en el que el producto marginal estaría llegando a su mínimo. Es este punto de aquí, el que estamos viendo acá. Y dado que eso es 0, dado que todo esto es igual a 0, podemos, este 120 que está aquí con signo positivo, lo podemos pasar al otro lado con signo negativo. Este 6.000 menos 6.000 que está multiplicando, lo pasamos al otro lado a dividir. Y menos por menos, más. Y 120.000 partido 6.000 serían 20. O hice algo mal. Con una duda, ¿el 6.000 no pasa en positivo? Como está multiplicando, pasa con todo y su signo. Como, o sea, no está, no es que sea así. Si estuviera así, pasaría con positivo a este otro lado, pero como está multiplicando a L, se pasa todo ese factor que habría quedado allí del otro lado con su signo. Pero aquí no sé si confundí en algo.
6.000. Debe ser otro número. No sé dónde estoy metiendo la de andar. En un momento. En algún punto aquí estoy metiendo las de andar, disculpen la confusión, no quiero confundirlos mal, entonces no quiero confundirlos, entonces voy a aclarar esto, igual lo vamos a revisar. Yo le estaría enviando un correo con también la solución de esto. Hasta aquí demostramos que el producto marginal se igualó al producto medio, donde terminaría la primera fase, y voy a revisar esta parte del ejercicio, en donde terminaría la segunda fase y comenzaría la tercera, que es donde nos habríamos quedado con el licenciado Edson. Pero esta parte de aquí no me recuerdo en lo que estoy confundiéndome, entonces mejor no los voy a confundir más. Y dejemos hasta aquí el repaso. Cualquier duda también me escriben. Yo voy a revisar esto porque no me recuerdan que me estaré confundiendo aquí. De lo que de aquí para arriba, ¿alguien tendrá alguna otra duda? De lo que explicamos acerca de los vectores técnicamente eficientes, la producción en el corto plazo, las diferentes fases, y ya la demostración, que es lo que estábamos haciendo acá, en alguna parte me confundí allí, pero lo voy a revisar más detenidamente. Licenciado, tengo una duda. Sí, dime. Respecto a los vectores técnicamente eficientes. ¿Cuál es tu duda? ¿Me puede regresar ahí los Vx se elevan al cuadrado a 2, ¿no? ¿Qué hay que disculpar estos? ¿Sí? No, estos son como ver un subíndice. Pero no dicen que estén elevados al cuadrado, sino que es el primer insumo, el segundo insumo, el tercer insumo. Vaya, esos insumos, por ejemplo, 20, 310, se elevan al cuadrado, no. No, porque este es el vector que te están dando. Aquí te están diciendo que Y, que es el nivel de producción, o sea, 1500, se logra alcanzar utilizando 20 unidades del insumo X1, 300 unidades del insumo X2 y 10 unidades del insumo X3. Si quieres ponerle nombre, digamos que 1500 tomates los logras producir con X1, que sean los trabajadores, 20 trabajadores, con 300 no sé, unidades de fertilizante y 10 manzanas de tierra, o sea, del otro insumo. Puede decir que este es trabajadores, fertilizantes y tierra, pero no se eleva. Esos son el vector ya te lo están dando. No sé si aclaré tu duda. Sí, se me hizo un poco... Me confundí con la fórmula que tenemos arriba. Entonces, pues, ¿esto de aquí o esto de aquí? Está elevado al cuadrado. Ah, aquí. Sí, esta es la condición que te están dando. Te están diciendo que en realidad esto no aplica a esto, sino esto fue lo que nos escribió el licenciado Edson en la pizarra, no me recuerdo qué día, de la semana pasada. Nos está explicando que este era el conjunto de producción, y el conjunto de producción va a estar dado en que el nivel de producción que podemos alcanzar
va a ser menor o igual a la cantidad del insumo que tengamos al cuadrado. O sea, si el trabajador que tenemos es muy buen trabajador, lo máximo que él va a poder hacer es el doble de lo que se le está dando. O sea, el nivel máximo de producción aquí, dada esta condición, esto sí es aquí de esto, sería 4. Pero aquí ya no, aquí el vector que te están dando es totalmente ajeno a otra firma, a otra condición. Aquí solamente es un ejemplo del que el licenciado nos estaba hablando en clase. Ok, gracias, Lick. Okay. A ti, gracias. ¿Alguien más que tuviese alguna otra duda? Licenciado, disculpe, solo el producto medio y el producto marginal entonces son vectores. Son funciones las que te están... O sea, tú estás tomando una función de la función de producción, estás determinando cuál es el producto medio y el producto marginal. Son funciones que te sirven sí para encontrar un punto. Sí son vectores. Son indicadores económicos auxiliares, Lick, según apunté yo. Indicadores económicos auxiliares. ¿En qué hacen referencia? A que te ayudan a encontrar cuál va a ser el punto de producción. Creo que sí, pero son funciones para que encontres dada cantidad. Entonces aquí, por ejemplo, el producto medio, tenés una función y tú puedes comenzar con una tablita, ¿va? Diciendo que L es las cantidades que tengas de L vas a ir sustituyendo. Entonces, si L es 1, ¿cuál va a ser cuál va a ser tu producto medio? Si L es 2, si L es 3, entonces sí te ayudan a encontrar un punto. Pero esto que tenemos acá es una función. Como diría lo que dijo el compañero en esta dirección es correcto, es un indicador auxiliar, un indicador económico, porque estamos hablando meramente de la economía en su fase de la producción, y un indicador auxiliar porque te ayudan a encontrar ese vector o ese punto que tú quieres hallar. Pero esto específicamente, estas dos funciones que tenemos aquí, son, como bien dije, redundando a ello, funciones. Ok, gracias. Gracias, Lick, muy amable. Buenas noches, Lick. Hola, buenas noches. Perdona, Lick, fíjese que a mí me quedó un poquitito de duda nada más en la explicación del producto marginal, medio, perdón, menos el marginal. ¿Dónde el producto medio menos el marginal? Ese. Aquí solamente lo que estamos diciendo es demostrando en qué momento es que se cumple la condición, que para encontrar la fase 1 vamos a partir desde 0 hasta el momento en que el L sea 30. ¿Y cómo supimos que a ese momento iba a terminar la primera fase? Porque la condición nos dice que tenemos que igualar el producto medio con el producto marginal. Entonces tenemos esta función del producto medio y esta función que es el producto marginal. Entonces lo que hice yo fue igualar estas dos funciones. Si te das cuenta, está esta cantidad de este lado, que es el producto medio, y esta cantidad de este otro lado, que es el producto marginal. Entonces de allí despejamos para poder encontrar cuál iba a ser nuestro nivel de trabajadores. No sé si aclara eso tu duda o te lo podría explicar de otra forma, tal vez.
Ahorita voy a seguir viéndole, porque sí creo que ya más o menos lo entendí. Si no le... Porque cuando estuvimos viendo lo de las demostraciones inicialmente, que fue la clase, yo creo que fue una de las clases de la semana pasada o de esta semana, creo que fue de esta semana, creo que fue el lunes, porque el licenciado creo que les había dicho que se prepararan porque ya hemos empezado a trabajar con derivadas, si no estoy mal. Pero hicimos una demostración matemática, que es lo que les ilustré aquí, en la que decíamos que la primera fase iba a empezar desde el origen hasta el momento en que se iguala el producto medio con el producto marginal. Pues esta es la condición. ¿Y cómo lo fuimos a demostrar? Con una derivada. Y aquí al final, con esta derivando el producto medio, llegamos a encontrar que su punto máximo fue igual que cuando es, su punto máximo lo alcanza cuando es igual al producto marginal. Esta es la demostración. Por ejemplo, si tú no creyeras que eso es cierto, si decís, ¿cómo puedo saber que eso sí es cierto? ¿Cómo puedo saber que la primera fase va a terminar cuando el producto medio se iguala con el producto marginal? Pues esta es la explicación. Y esto es lo que hace la matemática. Da lógica y da razón a lo que estamos diciendo. Te respalda. Tú matemáticamente comprobaste que esto, que es el producto medio, llegó a ser igual al producto marginal. ¿Cuándo? Cuando encontraste el límite, el punto máximo del producto medio, derivándolo. Entonces aquí ya tomamos una función, y como ya sabíamos que el producto marginal es igual al producto medio cuando alcanza su máximo, solo tomamos estas dos funciones, las igualamos y ya obtuvimos cuál es el punto máximo. Lee, disculpe, ahí es donde se tocan ambas curvas, entonces, en Correcto. 30. En ese 30, esa cantidad de trabajo sería este punto en el que ambas curvas se están tocando, como tú bien lo dijiste. Correcto. Gracias, Lee. Gracias a ti. ¿Alguien más? Disculpe, entonces ahí es donde termina la primera fase. Correcto. Aquí terminaría la primera fase donde está esta línea trazada. Aquí termina la primera fase. En el cuarto trabajador. En esta gráfica que nos puso el licenciado Edson, que esta la tomé de las diapositivas, sí, es en el cuarto trabajador. Y a partir de esta comenzaría la segunda fase, que llega hasta el punto en el que la producción alcanza su punto máximo. Lick, perdone, otra consulta. Para la fase 3 ya no hay que hacer alguna derivada. Pues entendemos que la fase 3 va a ser el punto donde alcanzamos el punto máximo de producción, que es lo mismo a decir cuando el producto marginal llegó a ser 0 hacia el frente. Entonces, no necesitamos saber hasta dónde va a terminar, o no hay un punto donde termine la fase 3. Entonces solamente indicas que de este punto en adelante es la fase 3, y que en ese punto, en ese cuadrante, en ese espacio, si seguimos produciendo, no va a ser técnicamente eficiente. Ya lo entendí, gracias. Gracias. ¿Alguna otra duda? Fíjese, licenciado, que yo estaba algo confundido, porque yo pensé que la primera fase, bueno, no estaba completamente seguro, ¿verdad? Pero no necesariamente la primera fase va a terminar donde el producto medio vaya para arriba, sino que termina donde se iguala con el producto marginal. Aún del trabajador 3 al 4, aunque el producto marginal baje, haya sido decreciente,
aún sigue siendo, entonces, esa parte sigue siendo primera fase. Correcto. Correcto. Lo dijiste bien, por eso se dice que el producto marginal disminuye o tiene rendimientos positivos, pero decrecientes, antes de que el producto medio tenga rendimientos positivos, pero decrecientes. O sea que el primero que comienza a caer es el producto marginal. Correcto. Correcto. Así es. Sí, hoy sí ya quedé más claro. Gracias. A ti, muchas gracias. ¿Alguien tendrá alguna otra duda? Creo que en los comentarios habían dudas. Wilson Soto, creo que, no sé si te aclaré tu duda o todavía la tenés. No sé si sigues por allí. Ah, ya. Ok. Gracias. ¿Alguien más tendrá alguna otra duda? Disculpe, fíjese que con respecto al producto medio, al producto marginal, yo le entendía al licenciado que era una tasa de cambio. Correcto. Entonces, la fórmula, porque como yo vi que usted lo despejó diferente, entonces no sé, porque yo lo que le entendía al licenciado era de que era una tasa de cambio de Q dividido una tasa de cambio en L. Que Q es porque Q está en función de L. No, Entonces, yo creo que eso me está confundiendo un poco porque probablemente yo no esté haciendo bien mis anotaciones porque tal vez yo realmente no he visto el libro, ¿verdad? Entonces probablemente sea por eso. Pero lo que yo anoté en mi fórmula es que el producto marginal es igual a la tasa de cambio de Q dividido la tasa de cambio de L. Y después él despejó la fórmula derivada de Q dividido la derivada de L. Entonces después puso que la derivada de Q prima, me imagino que ahí sí va en función de L, es igual a la derivada de Q dividido la derivada de L. No sé si estoy bien en eso, Lick, disculpe. sí, creo que la confusión vendría en el momento de leerlo o de interpretarlo. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, acá, esto dice el producto medio, pero la connotación es la misma. Decimos derivada, si tú decís derivada de producto medio dividido la derivada del L, del trabajo, lo estás leyendo mal. Porque aquí estamos diciendo que vamos a derivar el producto medio en función del trabajo. Entonces no es que vayamos a dividir la derivada de algo dentro de la derivada de otra cosa, sino que estamos derivando en función del trabajo, que es nuestro producto variable. No sé si me doy a entender, Wendy. Wendy, me preguntaste tú, ¿verdad? Y muchas gracias. Sí, creo que esa es mi confusión, la forma en que estoy interpretando las fórmulas, en que, cómo están. Gracias, Lick. Por eso es bueno que se hagan de sus dudas, como decía la compañera acá, que era Q multiplicado por L, pero solo es la connotación. Eso no quiere decir que Q está multiplicando a L, sino que Q está en función de L. Y aquí es lo mismo, estamos derivando en función de el trabajo. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda, compañeros? Tal vez yo, Silic, solo no sé si, bueno, es una pregunta más conforme lo del laboratorio. Fíjese que en la última serie, ¿verdad? Los dos primeros funciones de producción sí las he podido derivar y dice que uno encuentre qué tipo de rendimientos marginales tiene cada función, ¿verdad? Entonces ya en la tercera función de producción que indican que es Q es igual a 2L, la primera derivada indica que son rendimientos marginales, digámoslo así,
crecientes. Sin embargo, al sacarle la segunda derivada al producto marginal, me queda en valor 0. ¿Eso indica que son negativos o son todavía marginales decrecientes normales, digámoslo así? La última parte, el punto 4, el inciso C, es el que te crea duda, ¿verdad? Sí, correctamente. Ok. Digamos, si tú derivas ese Q, lo voy a poner aquí para que todos lo miren. Gracias por sus preguntas. Esto está Q es igual a 2L. Así es como aparece. Entonces, si tú derivaras esta función, la constante desaparece, solo nos queda 2. Y ese 2 es una línea, es un momento, es una constante. Vamos a insertar aquí un par de líneas. Digamos que este es nuestro eje Y y este es nuestro eje X. Y si tú dibujas, digamos que aquí estuviera 2, vamos a pintarlo de otro color. ¿Qué rendimientos miras aquí? Este es 2. Constantes. Correcto. Rendimientos constantes. Entonces muchas veces si dibujamos la grafiquita así como la hice aquí, ¿verdad? No tenés que, lo que decía el licenciado Edson, de que nos ponían en micro 1 con una hoja milimetrada a trazar las cosas. Así, a lápiz, que te quede toda torcida la gráfica, pero si la dibujas, a veces te da una mejor idea de cómo interpretarlo. Entonces, si te das cuenta acá, ese 2 nos dice que son rendimientos constantes. Sí, pues, es que, bueno, yo como le había entendido al licenciado, ¿verdad? Tal vez esté confundido, pero me lo aclara en todo caso. Es de que técnicamente la primera derivada de la producción total, que es el producto marginal, indica la tasa de cambio en que cambió el producto total con la unidad extra agregada. Y la segunda derivada de la producción total, que es la primera derivada de la producción marginal, indica qué tipo de pendiente tiene, ¿verdad? Y técnicamente ustedes me están indicando de que como la segunda derivada del producto total tiene una, digámoslo así, pendiente 0, es constante. Entonces, como aquí ya no podemos, o sea, lo que tú tenés que ver la tasa de cambio es la primera derivada. La segunda derivada la estamos sacando acá para saber en qué momento el producto marginal ya empieza a ser negativo. Hasta qué tanto podemos estirar eso, esforzar, estresar esa firma, esa empresa, ese capital, esa capacidad instalada que tenemos, qué tanto la podemos instalar. Pero como solo querés saber la pendiente acá para saber qué es lo que decía él, a partir de la siguiente función, identifique el tipo de rendimientos marginales. Entonces solo quieres saber cómo se comportan los rendimientos marginales. Entonces es con solamente la primera derivada, no tienes que derivar una segunda vez. Entonces quieres saber cómo son los rendimientos marginales. Veámoslo en esta gráfica. Aquí vemos que los rendimientos marginales a lo largo de toda esta curva, hasta llegar como a 7, 7.9, los rendimientos son marginales crecientes. Pero ya cuando llegó a 8, los rendimientos son constantes. Ahí ya llegó a su máximo, o llegó a un punto en el que ya no se mueven. Y aquí de 8 en adelante
son rendimientos decrecientes, positivos, pero decrecientes. Son rendimientos marginales decrecientes. Y eso es lo que estamos, o lo que pide identificar en esa parte del laboratorio. Ok, gracias, Lick. A ti, un gusto. ¿Alguien más tendrá otra duda? Lick, yo tengo una. Sí, dime. Disculpe, como ahorita se mencionó ahí de primera y segunda derivada, ¿cómo saber en qué momento hay que hacer varias derivadas? Esa es mi gran duda. Gracias. Aquí hacemos una segunda derivada porque queremos saber cuál es la pendiente de la pendiente. O sea, con la primera derivada, esta es la primera derivada de Q. El producto marginal es la primera derivada de Q. Y la primera derivada nos dice cuál es la pendiente de Q. O sea, la primera derivada o Q' es igual al producto marginal. Aquí obtuvimos el producto marginal, pero si queremos saber cómo es la pendiente del tuvimos del producto marginal. Correcto. Gracias, Lick, muy amable. A ustedes un gusto. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? Yo solo le quiero agradecer, licenciado, muchas gracias. Le deseo feliz fin de semana y gracias por ayudarme. Un gusto a ustedes. Muchas gracias por haber estado presentes el día de hoy. Sé que es tiempo extra y eso solamente demuestra su voluntad para aprender y primero Dios logremos todos ganar el curso. Si no tienen más preguntas, nos podemos despedir ahora y cualquier otra duda me pueden escribir, no duden en hacerlo y con mucho gusto les voy a responder. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Lick. Gracias. Buenas noches, muchas Feliz gracias. noche. licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Buenas noches. Gracias, feliz noche. Buenas noches, Lee, que tenga